Pues somos Elisa Rodríguez Alba Quintana y os vamos a hablar sobre el primer nacimiento, la Biblia italizante de Juan Boscán Garcilaso de la Vega. Antes de entrar con el primer renacimiento, vamos a hablar de tópicos renacentistas y del renacimiento español. Los tópicos renacentistas de la época, en hombres y mujeres, se basaban en esto. La mujer ideal, su belleza física era un reflejo de la belleza interior y espiritual. Y para cumplir los cánones de los estereotipos de la época necesitaba cumplir los siguientes requisitos, que eran los cabellos rubios que reflejaban la luz de Dios, una tez blanca para indicar pureza o para indicar cómo respondía fríamente a los llamados de amor que le hacía el poeta, las mejillas sonrosadas, los labios rojos y dientes blancos y cuello largo y blanco. Sin embargo, para el hombre de la época necesitaba solamente requisitos que tenía que ser experto en armas, lo que significaba que necesitaba estar especializado en un entrenamiento físico, en un riguroso entrenamiento físico, y que necesitaba ser experto en las letras, lo que significaba que tenía que tener una educación en el conocimiento profundo de las humanidades. Aquí, como veis, de hombres y mujeres se esperan cosas bastante diferentes. En la mujer, en esta época, se espera una belleza física y que cumpla ciertos estereotipos estéticos, y del hombre aspira a algo más profesional y eso. Bueno, también tenemos el locus humanus y la edad de oro, que el locus humanus ya lo habíamos tratado en la anterior literatura, que habla del lugar ideal para el encuentro amoroso, o también puede ser un lugar que recuerde o que pueda tomar serenidad después de un rechazo amoroso. Los elementos paisajísticos de los humanos son árboles, arbustos, hierbas, sombras, la brisa, el arroyo y el trino de los pájaros. La Edad de Oro se trata de un mito que hace referencia a una época remota en la que la humanidad vivía en paz y armonía absolutas, y los alimentos eran productos abundantes y espontáneamente producidos por la naturaleza. Una época, en fin, en la que los humanos eran inocentes e inmortales. O sea, era como un poco idealizar el mundo en el que ellos no vivían y pues convertían una realidad paralela cuando escribían en esto, como la época ideal en el mundo en el que ellos querían vivir. Ahora os voy a hablar del Renacimiento español, que se caracteriza en tres cosas. No hubo una ruptura radical con el siglo XVI, ya que la poesía de los cancioneros seguía teniendo influencia en los autores españoles renacentistas y se continuaban cultivando estrofas medievales de la tradición oral como villancicos y romanceros. También se dio una evolución ideológica considerable a lo largo de este siglo, y es que se divide en dos mitades. En la primera mitad del Renacimiento, que es el Renacimiento italizante, humanista y pagano. En la segunda mitad de este siglo se produjo una expansión de la mentalidad renacentista. Lo que quiere decir es que en ese momento los textos iban mucho más dirigidos a la religión y a las lecturas bíblicas que antes, ya que en la primera mitad eran paganos y representantes humanistas, que eran pues, temas no religiosos o que tenían influencia de otras culturas. El Renacimiento español no se limitó a idealizar la realidad. O sea, hubo autores cuya mentalidad clasicista, lo que quiere decir es que pues, tenían un cierto nivel, entonces ellos idealizaban la sociedad, o sea, la llevaban a los estereotipos y nos llevaban pues, a la idea de idealizar el mundo. Sin embargo, en otras muchas obras y otros muchos autores que eran anónimos, como por ejemplo Lazarillo de Tormes, mostraban la realidad de la sociedad o de la época tal y como era, mostrando la pobreza, el hambre de todas las clases y cómo se vivía pues, separado por clases sociales.
Ahora os voy a hablar sobre la lírica italianizante. La lírica italianizante es la corriente poética desarrollada durante la primera mitad del Renacimiento dentro de la literatura española, cuyos principales rasgos proceden de la lírica italiana. Juan Boscán y Garcilaso de la Vega introdujeron la lírica italianizante en la poesía de España. El verso más utilizado es el endecasílabo y los tipos de composición más habituales son los de procedencia clásica: la oda, la égloga, la elegía y la epístola. Y pues si no os acordáis de lo que era la oda, la égloga, la elegía y la epístola, pues la oda era una composición poética del género lírico que se dividía en tres estrofas, bueno, en varias partes que eran iguales, que tenían como un tono que alababa. La éploga idealizaba la vida, o sea, una composición poética lírica que idealizaba el mundo. La elegía también era una composición poética, pero esta lloraba el lamento o tenía un lamento hacia la muerte de una persona o algún acontecimiento que había pasado. Y la epístola era una carta, más bien, donde había una comunicación entre el receptor y el emisor. Los temas de la lírica italianizante son el amor, unas veces como fuente de satisfacción y tristeza y otras como purificador del espíritu del hombre. Se trata de un amor como destino. Luego está la naturaleza como marco de las relaciones amorosas y como reflejo del mundo en armonía y equilibrio que simboliza la perfección natural. Y por último los mitos, tomados como motivos temáticos en sí mismos o como recurso para expresar los sentimientos o reflexiones del poeta. Juan Boscán. Juan Boscán nació en Barcelona en 1487 y murió en esta misma ciudad en 1542. Su importante aporte para la poesía castellana fue la introducción de ciertos recursos de la métrica italiana a la misma, para lo cual recibió un apoyo incondicional del poeta Garcilaso de la Vega, con quien lo unía una fuerte amistad. Compuso un tratado de poética renacentista donde además aparecieron algunos sonetos y canciones. Cabe mencionar también que fue uno de los primeros en cultivar otros estilos líricos, como la epístola, la elegía y la octava real, en poemas extensos. Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega nació en Toledo en el año 1496 y murió en Niza en el año 1536. Garcilaso representó el ideal hombre renacentista, ya que era un experto militar y poeta. Luchó en muchas batallas y su breve producción literaria consta de 38 sonetos, 5 canciones, 2 elegías, 3 églogas, una oda, una epístola y 7 coplas en verso octosílabo. Sus influencias literarias fueron la poesía de cancioneros, el petrarquismo y el clasicismo. Fue cortesano del emperador Carlos V, a quien enseñó a escribir cartas en castellano. Garcilaso renovó la poesía española del siglo XVI y también revitalizó el tópico del amor renacentista debido a la sinceridad de sus sentimientos, que eran reflejo de una experiencia vivida y no de un simple ejercicio de imitación. Su estilo se caracteriza por la sencillez formal y por la digna contención de sus sentimientos. Escribió la mejor poesía lírica de su época, aunque no fue publicada en vida del poeta. Ahora copio estos ejercicios. ¿Cuándo surgió el primer Renacimiento? En el siglo XVI.
15. Ah, Sí. O sea, el primer renacimiento pues, se calcula que surgió con Juan Boscán. Con Juan Boscán, en la ciudad de la Vega, pues sí, por el siglo XV, cuando él vivió más o menos. Tres características del Renacimiento español. El primer renacimiento se considera la primera mitad del XVI, empezaría a finales del XV, pero abarca toda la primera mitad del siglo XVI. Candela. No hubo ruptura radical en el siglo XVI, evolución ideológica en el siglo XVI y el Renacimiento español no se limitó a idealizar la realidad. Sí. Espera que Vale, perdón. ya. ¿Ya habéis copiado? Sí. ¿Qué es la lírica italianizante? ¿Alguien? Es una corriente poética desarrollada en la primera mitad del siglo del Renacimiento. Sí, y luego pues que está dentro de la literatura española y sus rasgos proceden de la lírica italiana. Ya, o... ¿Qué temas tiene la lírica italianizante? el amor, la naturaleza y los libros. Sí. ¿Y dos autores de la lírica italianizante? Garcilaso de la Vega. Sí. No necesitaría copiar nada más. Es un comentario de texto. Este texto está en la página. No creo que es mirar en el libro, que no creo que lo tengáis. En la página 165. ¿Lo quiero leer ahí? 265. Copiadlo. Y tenéis las pautas de cómo hacer un comentario de texto al lado, si queréis copiarlo, si no lo tenéis. También tenéis cursos de Garcilaso de la Vega en la 261, 63, 64, 65 y 200.
Viene el texto. El texto. ¿Quién me decía Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores que había de ver con largo apartamiento? Venir en el triste y solitario día que ya está largo tiene mis amores. Bueno, la época del texto, el autor y la obra, para empezar con la localización, ¿qué diríais vosotros? Siglo XV o XVI, Que es una égloga del siglo XV, No, 16. XVI. de la Vega. Y también decir un poco que es una égloga, ¿os acordáis de lo que era? Que era una composición poética, lírica, para idealizar la vida de los pastos y el campo, que trataba temas humanos como el amor. ¿Y normalmente quiénes son los protagonistas, dijimos? Un hombre y una mujer. A lo de pues, gente del campo. Pastores suelen ser. Pastores idealizados, ¿os acordáis? Como en las novelas pastoriles, pues en lírica corresponderían a las églogas. Repite lo que es una égloga, ahora habéis copiado. Entonces, el tema del texto, ¿cuál diríais vosotros que es? La vida del campo. Pero de qué habla. No sé, en el primer verso pues, habla de Elisa, que pues al parecer puede ser su amada, y están pues, en un campo, o está ambientado en eso. ¿Vosotros qué diríais que es? Ninguna idea. Para empezar, ¿cómo creéis? ¿Que está alegre o triste? ¿Y por qué creéis que será? ¿Y por qué creéis que será? Porque su mamá está ahí, Sí, ¿se ha ido a dónde? pues no sé, se ha muerto. Y Garcilaso sabe de lo que habla. Garcilaso estuvo enamorado de una mujer que se llamaba Isabel Freire y que con la que no llegó a tener, él luego tenía, o sea, él estaba casado, pero su amor platónico era Isabel, y Isabel falleció. Entonces él escribe poemas en los que habla de que su amada ha muerto y están inspirados en sus sentimientos reales tras la muerte de Isabel. De hecho, Isabel es Elisa. Si os dais cuenta, coinciden muchos de los sonidos en los nombres. En Elisa e Isabel, podad a moverlos y veréis que muchos sonidos coinciden. Entonces, en las églogas, él utiliza dos pastores que están enamorados los dos, pero cada uno vive una situación. Uno se lamenta porque su amada no le corresponde o no tanto como él quisiera, y el otro se lamenta por la muerte. Entonces, Salicio y Nemoroso, que son los dos pastores que aparecen en las églogas de Garcilaso, son, digamos, al Garcilaso en distintos momentos de su vida, o sintiendo cosas diferentes
por su gran amor que fue Isabel. Y bueno, la estructura en la externa y en la métrica y en la rima, como habíamos dicho antes, pues se solían usar versos decasílabos. Entonces, si queréis, bueno, no, mirad la métrica del primer verso y mirad con cuál rima. Entonces el primer verso con el séptimo, el segundo está con el quinto, el cuarto está con el octavo y el tercero está con el sexto, ¿no? Si lo queréis apuntar, por si acaso. Y en la estructura interna que harán con las partes, ¿qué partes creéis que hay aquí? Pues puede ser, por ejemplo, los dos últimos versos como el lamento que tiene él ahí es cuando ya más o menos sabemos que su amada ha muerto. Y en la primera es como que se pregunta que quién se diría pues que ya no va a estar con ella. ¿Cuántas partes creéis que hay en esta égloga? Esto es un fragmento, no es la égloga completa. La primera parte. Dos, pero divididas en qué partes. Hay una contraposición, ¿no? ¿De qué hablan los tres primeros versos? Pues de cuando ya estaba viva, lo que estaba haciendo con ella. De cuando ella estaba viva y entonces cómo era todo. Ellos estaban felices y cómo es el paisaje. Era es como un locus amoenus. El locus amoenus. Idealizando como Un paisaje idealizado que acompaña esa felicidad, esos sentimientos de amor, etc. Y eso se contrapone con los tres siguientes versos en los que aparece pues ya cuando ya se sabe, ya cuando nos deja saber que está triste porque ella se ha muerto. Y esas serían dos partes. Es lo que está muy bien. Y ahora vamos a analizar las partes en que dice y cómo lo dice. Si veis alguna figura literaria. ¿Veis alguna figura literaria? Ninguna. Una hipérbole a la hora de exagerar, como que el día, o sea, el paisaje se vuelve feo y demás cuando se muere su amada. Sí. Y también. Bueno. ¿algo más? ¿Con qué empieza y con qué termina? ¿Y cómo se llama eso? ¿Es una pregunta? Sí. Espera que le responda Elisa. Entonces, ¿qué es eso? Una interrogación retórica de las que no esperan respuesta. Que en realidad es una afirmación.
¿vale? No, que lo que quiere decir cuando dice quién me dijera, Elisa, vida mía, es... Era imposible haber imaginado esto, ¿no? Aunque me lo hubieran dicho, no me lo hubiera creído. Entonces, las preguntas que equivalen en realidad a afirmaciones no esperan respuesta, son interrogaciones retóricas. Y al final la conclusión que podéis sacar de esta égloga, ¿cuál es? Hay más figuras literarias, ¿eh? Podemos mencionar los vocativos, Elisa, vida mía, el hipérbaton, la alteración del orden natural de las palabras. Tenéis varios epítetos, el fresco viento, por ejemplo. La anteposición de todos los adjetivos delante del sustantivo al que acompañan. ¿Vale? O el uso del adjetivo amargo, que tiene que ver con el sabor, para hablar de algo que en realidad no tiene un sabor, pero que lo utilizamos para remarcar esa tristeza que está justo en el verso anterior también mencionada, ¿no? El triste y solitario día que deja un sabor amargo a esa relación, a ese amor. ¿Sacáis alguna conclusión? Hablamos del humanismo, ¿no? Sí, pero bueno, cerrad. ¿Qué conclusión pondríais? Pues que aquí el amado Garcilaso, que está predicando un poema de la muerte de su amada, podemos hablar de eso. ¿Y que es típico o no es típico de la época, del autor, de la obra? De las dos, sí. Es un tema habitual en el autor y en su obra, y más en las églogas. ¿Y en la época? ¿Tiene rasgos este poema típicos de la época en la que está escrito, del primer Renacimiento? Por ejemplo, en los temas, ¿eran típicos del primer Renacimiento? Sí. Sí, ¿qué tenemos aquí? Tenemos amor y tenemos naturaleza, dos de los temas típicos del primer Renacimiento. En la estructura, versos en decasílabos, que hemos dicho que es aquí habíamos hablado toda la Edad Media, el verso típico, que los versos típicos que hemos visto han sido octosílabos, han sido los alejandrinos de 14 cuando hemos visto toda la cuadernavía, por ejemplo, o versos más largos todavía, entre 16, 15, 20, para los cantares de gesta. Entonces, cuando entran los versos en decasílabos es en este momento en que llega la influencia italiana y que precisamente la introducen Boscani y Garcilaso. Así que métrica muy, muy típica de la época. El género, ¿qué hemos dicho? Que la égloga también es, ¿me habéis dicho? Típica de la época y también tiene influencia italiana y clásica. Entonces, todo lo que hemos ido comentando, y luego el tipo de figuras que hay, son figuras literarias que hay muchas, pero que a simple vista diríais que es un texto muy, muy, muy retorcido, un texto muy complicado, un texto difícil de entender, o más o menos se entiende. Eso es un rasgo del Renacimiento.
En el Renacimiento se escriben textos que son textos muy trabajados, pero que tienen que parecer naturales. Les gusta el equilibrio, les gusta que parezca que yo hablo o escribo así sin esfuerzo, ¿vale? Entonces sí que hay un trabajo, por supuesto, muchísimo, pero no se tiene que notar, ¿vale? Entonces todas las cosas que estamos comentando tienen mucho que ver con la época, con el autor y con la obra. ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicas.